La periodontitis es un proceso inflamatorio producido por ciertas bacterias que tienen una actividad periodontopatógena proveniente de la placa subgingival. Las bacterias y sus productos estimulan a las células del hospedero para que liberen ciertos mediadores inflamatorios como las citoquinas. Se ha demostrado modificaciones epigenéticas en 3 grupos de genes. Los genes responsables de la respuesta inmune en primer lugar, los genes responsables de la respuesta inflamatoria en segundo lugar y los genes de defensa. La presencia de polimorfismos tipo SNP, así como modificaciones epigenéticas en estos genes influenciados por el ambiente, nos abre un camino para desarrollar estrategias preventivas, diagnósticas y de tratamiento, conociendo el epigenoma de las enfermedades periodontales. Iniciamos con la última conferencia impartida por el doctor Roberto Lardueit. Bienvenidos al curso Fundamentos de la Odontoepigenética, Ciencia Constituida, con el doctor Roberto Lardueit. Entonces abordaremos el epigenoma en las enfermedades periodontales. En la primera conferencia habíamos abordado todo un conjunto de evidencias genéticas que hablan a favor de las bases genéticas, de la predicción genética debido a la presencia de polimorfismos de nucleótidos simples, que no es más que la sustitución de una base por otra, ¿verdad?, en los genes que participan en la respuesta inmune, inflamatoria y de defensa en las enfermedades periodontales. Sin embargo, existe el llamado epigenoma periodontal. Epigenoma periodontal condicionado por todo un conjunto de modificaciones químicas en la expresión de los genes que codifican cada uno de estos elementos que forman parte tanto de la respuesta innata como de la respuesta adaptativa. Existen un conjunto de factores epigenéticos de las enfermedades periodontales que habíamos visto en la primera conferencia, que estaban concentradas en cuatro aspectos o en 4 mecanismos importantes, ¿verdad? La metilación del ADN, las modificaciones posttraduccionales de las histonas, la presencia de los microRNA, así como también los polimorfismos. Cada uno de estos componentes van a modificar la expresión de los genes, y que los genes se agrupan en 3 campos de batalla, como digo, diferentes. Los genes de la respuesta inflamatoria, los genes de la respuesta inmunitaria y los genes del sistema de defensa, y que todos ellos forman parte de la patogénesis de la periodontitis. Ahora, existen todo un conjunto de evidencias epigenéticas. El estado epigenético se construye reflexionando sobre diversas señales ambientales. En lo que se ha podido ya demostrar que el hábito de fumar, el tabaquismo, que de hecho es un hábito tóxico, factor de riesgo relacionado con las enfermedades periodontales, provoca patrones de metilación significativos en la región promotora del gen que codifica para la interleuquina 8. Y esto trae como consecuencia cambios persistentes y duraderos de hipermetilación e hipometilación en el ADN, modificando su expresión. Se ha podido también evidenciar, o se ha demostrado, sobre todo ejemplo en las periodontitis crónicas, una alteración de la región promotora del gen que codifica las proteínas prostaglandinas endoperóxido sintasa, que es el PTGS2, que este gen codifica para la enzima COX-2 encargada de producir las prostaglandinas, que son citocinas proinflamatorias que provocan inflamación y dolor asociado en la zona. Bueno, se ha demostrado realmente que la supresión del mecanismo epigenético asociado es responsable de la pérdida ósea mediada por los osteoclastos por el bloqueo de los mecanismos epigenéticos del treponema denticola y del porfiromonas gingivalis. O sea, todo eso son evidencias epigenéticas que provocan todo esto. Se ha demostrado también hipermetilación en este gen, en el gen PTGS2, que trae como consecuencia, por supuesto, una inactivación del gen. No existe la enzima COX-2, no se puede producir la prostaglandina y por lo tanto se reduce la inflamación
y el dolor en la periodontitis crónica. Existe, y este es el ejemplo más claro, mucho más explicado, del mecanismo de la hipermetilación de la región promotora del gen que codifica la prostaglandina endoperóxido sintasa, cuando en la región promotora, que se encuentra justamente en este locus del cromosoma 1, en este caso cuando se incorpora el grupo metilo, bien, el grupo metilo CH3, se produce una hipermetilación del gen, una inactivación del gen, se inactiva la enzima COX-2 y por lo tanto no se producen las prostaglandinas. Y al no producirse la prostaglandina, entonces se reduce la inflamación y se reduce el dolor, característico en la periodontitis crónica. Las epigenéticas que se ha podido demostrar bien fueron los experimentos realizados por Candless y colaboradores en su estudio experimental en ratones que indujo periodontitis. A los ratoncitos se le inoculó Porphyromonas gingivalis, trajo como consecuencia que tuviésemos ratones con periodontitis crónica, y a estos ratones se le administró un inhibidor de las histonas desacetilasas. Recordad que las histonas desacetilasas son aquellas que son capaces de quitar los grupos acetilo, ¿no?, de las histonas. Bien, producen una desacetilación que trae como consecuencia una metilación del gen. Entonces, si usted incorpora un inhibidor bien de ella, entonces por supuesto trae como consecuencia de que ocurra una acetilación, hay una compactación, bien, o hay una relajación, disculpen, de del gen y del nucleosoma, y por lo tanto hay una reducción significativa en la pérdida ósea. Y existen distintos inhibidores. Existe un inhibidor prácticamente de todas las histonas desacetilasas, que es llamada la 1179-4B, bien, que fue uno de los epifármacos o epidrogas que se le administró a los ratones que ya presentaban una periodontitis crónica y mostró una reducción significativa en la pérdida ósea, lo que indica que la supresión del mecanismo epigenético asociado es responsable de la pérdida ósea mediada por osteoclastos. También, de manera similar, el treponema denticola también actúa a través de varios mecanismos epigenéticos que conducen a la consiguiente pérdida del hueso alveolar que sostiene los dientes, lo que se observa con frecuencia en la enfermedad periodontal. O sea que estas evidencias incluso avisoran futuros tratamientos inhibiendo las enzimas epigenéticas, que lo vamos a observar y lo vamos a explicar en la última parte de esta conferencia. Dentro de las evidencias epigenéticas encontramos que los patógenos de la cavidad oral pueden inducir cambios epigenéticos ellos mismos específicos que resulten en la acetilación y desmetilación de las histonas. O sea, cuando estamos hablando de desmetilación de las histonas y acetilación, estamos provocando una activación de los genes. Y cuando estamos hablando de desacetilación y metilación, entonces estamos hablando de genes metilados. Bien, precisamente las enzimas inhibidoras de las desacetilasas traen como consecuencia de que los mecanismos de desacetilación no ocurran, no acontezcan, las histonas se acetilen y por lo tanto los genes se mantengan activos. Bien, entonces se ha visto que la activación de los receptores tipo TLR, los Toll-like, bien, que habíamos abordado anteriormente, y los receptores de reconocimiento de patógenos PRR pueden estimular también sustancialmente las modificaciones de las histonas en las células epiteliales de la cavidad bucal. Bien, ahora, otras evidencias epigenéticas están relacionadas con los cambios en los patrones de metilación de estos genes que codifican para estas citocinas proinflamatorias, el CCL25 y la interleuquina 17C. La pérdida de inserción del ligamento periodontal
se observa en la enfermedad periodontal, que se ve afectada por una respuesta inmune desregulada de citocinas que ha sido alterada a través de estas vías epigenéticas. Entonces, los cambios en los patrones de metilación de estos dos genes, bien, cambios solamente en el patrón de metilación, que son citocinas que responden a la invasión bacteriana, y el aumento de su expresión y de la expresión genética de las células T colaboradoras, que es el TH17, bien, estos dos aspectos conducen a la pérdida de inserción del ligamento periodontal, que forman parte de las manifestaciones clínicas, por supuesto, de las enfermedades periodontales. También se ha podido estudiar alteraciones en los patrones de metilación de la molécula de interferón. Todos sabemos que el interferón, también llamado interferón inmunitario o de tipo 2, es un tipo de citocina también producida por los linfocitos T, CD4 y los linfocitos natural killer, cuya función más importante es la activación de los macrófagos. Así que la función del interferón es activar los macrófagos con un aumento de su capacidad fagocitaria, tanto en la respuesta inmunitaria innata como en las respuestas celulares adaptativas. Bueno, se ha podido ver metilación de 6 sitios de islote citosina guanina en el promotor del gen que codifica para el interferón gamma, y que esta fue significativamente menor y el nivel de expresión mayor 1,96 veces en muestras de biopsias gingivales de periodontitis en comparación con muestras de biopsias sanas. O sea, se encontró alteraciones en el patrón de metilación de este gen que codifica para el interferón, además de demostrarse, por supuesto, la alteración estructural física de un polimorfismo en su posición 874, donde se cambió la adenina por la timina, y que esto condiciona una predisposición genética a una periodontitis crónica. Es una manifestación importante. Entonces, reflexionemos. ¿Hay algo más allá que un simple polimorfismo o variante genética que podría incrementar la predisposición genética a la inflamación crónica de las encías? Y es precisamente los cambios en el epigenoma que conforman fundamentos de la epigenética en la enfermedad periodontal. Y es tanto lo que se ha investigado al respecto que me atrevo a asegurar una naciente ciencia denominada odontoepigenética, en particular la periodontoepigenómica, que está brindando herramientas en la prevención, en el diagnóstico precoz, tratamiento, y por lo tanto vamos a continuar fundamentando el porqué de esta nueva rama de saber. Entonces, ¿cuál es la visión holística del proceso? Bueno, en 3 elementos importantes que ya hemos mencionado desde la primera vez que comenzamos con este tema. Modificaciones epigenéticas en los genes de la inflamación, modificaciones epigenéticas en los genes de la respuesta inmune y modificaciones epigenéticas en los genes de defensa. En la revisión bibliográfica, en la pesquisa sistemática que hemos realizado de todo este tema, todos los mecanismos epigenéticos se resumen en esos 3 componentes importantes. En las modificaciones epigenéticas en los genes de la inflamación, en la metilación y acetilación en los genes de la inflamación, en la desregulación de los microRNA, bien, y en los polimorfismos SNP. Ya los polimorfismos SNP no lo vamos a abordar, puesto que en la primera parte de esta conferencia fundamentamos el papel que juegan los mismos en la predisposición genética. Sin embargo, vamos a hablar un poco de las modificaciones epigenéticas que experimentan los genes de defensa, que habíamos abordado cambios en los polipéptidos antimicrobianos. Bien, también se puede resumir en el desbalance en la producción de péptidos antimicrobianos, en los polimorfismos SNP de los péptidos antimicrobianos, que no lo vamos a abordar, y la influencia también de los microRNA en la expresión de algunos de los péptidos antimicrobianos. Por supuesto, no lo vamos a abordar todo, sino algunos elementos importantes de los mismos. Comenzamos con las modificaciones epigenéticas en los genes de la respuesta inmune de los pederos. Los genes que codifican las citocinas
pueden cambiar perfectamente su patrón de metilación. Existen muchas citocinas involucradas en las enfermedades periodontales, como la interleuquina 8, que se encuentra asociado, ejemplo, con el hábito de fumar, la interleuquina 6, bien, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 13, entre otros. Estos son mediadores químicos, son sustancias químicas producidas por células que a través de los receptores de otras células, bien, producen el efecto. Bueno, precisamente estos genes se pueden metilar, se pueden hipermetilar, se pueden sus histonas acetilar, desacetilar y por lo tanto cambian su expresión clínica en cuanto a las enfermedades periodontales. Las modificaciones epigenéticas en los genes de la respuesta inflamatoria. Ejemplo, aquí nosotros tenemos la metilación y acetilación en genes inflamatorios. Ejemplo, la interleuquina 8 y el gen de la PTGS2 responsable, bien, de producir, en este caso, está involucrado con la enzima COX-2 y la producción de las prostaglandinas, que están alterados en comparación con los sujetos sanos. La acetilación de la histona H4 como mecanismo epigenético puede asociarse con el desarrollo de estas enfermedades periodontales. Y esta reacción se caracteriza, ya todos sabemos, por el proceso de agregar un grupo acetilo a los residuos de lisina que se encuentran en el sitio de inicio de la transcripción de la histona en la cola N-terminal, como habíamos visto anteriormente. Y la acetilación de aminoácidos puede conducir a una mayor expresión de genes que codifican, por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta. Hay una mayor expresión de estos genes y por ende hay inflamación, hay dolor, bien, hay manifestaciones clínicas severas de la enfermedad. Otro aspecto importante está relacionado con la desregulación de los microARN y modulación de la expresión de los genes inflamatorios. La desregulación de la expresión de estos microRNA se ha relacionado con varias enfermedades y la periodontitis crónica no está exenta de esta situación. Se han identificado varios microRNA como mediadores potenciales de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, se ha demostrado que el microRNA 21 específicamente promueve la inflamación al inhibir la expresión de muchas proteínas antiinflamatorias. O sea, ella se une, precisamente se complementa con el RNA que codifica para estas proteínas antiinflamatorias y por ende promueve la inflamación, como es la proteína de muerte celular programada 4 y el factor de crecimiento transformante inducido por beta, bien, que es la beta 1. Se cree que la desregulación de la expresión de este microRNA en la periodontitis está mediada por varios factores, incluyendo, ejemplo, el estrés oxidativo y las vías de señalización activadas por el estrés. Se ha demostrado además que el estrés oxidativo como mecanismo bioquímico, que todos sabemos que es un desequilibrio entre una respuesta antioxidante y prooxidante, un desequilibrio en la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y poca disponibilidad de defensas antioxidantes, de enzimas antioxidantes para combatirlo, afecta la expresión de los microRNA en los tejidos periodontales. Y por supuesto, después vamos a ver ya en la última parte de esta conferencia que existen evidencias de cómo los microRNA se pueden usar como biomarcadores de diagnóstico y pronóstico de las periodontitis al evaluar los niveles en distintos líquidos corporales. Por ejemplo, se ha demostrado que los niveles de expresión del microRNA 21, que promueve la inflamación al inhibir la expresión de las proteínas antiinflamatorias, aumentan en el líquido crevicular gingival de pacientes con enfermedades periodontales y su concentración se ha correlacionado con la gravedad de la enfermedad. Mientras mayor es la concentración de microARN 21, mayor es la severidad de la enfermedad. Por último, vamos a hacer referencia a las modificaciones
epigenéticas en los genes de defensa. Y ya desde la primera parte de esta segunda conferencia hemos estado abordando el tema de las beta-defensinas humanas, pero existen otros péptidos antimicrobianos como la catecolcidina, las cistatinas, la lactoferrina, las lisocimas. Vamos a ver ejemplos. Las beta-defensinas humanas son péptidos antimicrobianos catiónicos producidos en parte por las células epiteliales gingivales. Son un factor clave esencial en la respuesta inmune innata local inmediata, caracterizada por su capacidad para formar poros en la membrana bacteriana, lo que lleva a la muerte celular. Bien, la catecolcidina también es un péptido catiónico producido por macrófagos y células epiteliales gingivales. Inhibe una amplia gama de microorganismos y se ha demostrado ser eficaz contra una variedad de bacterias, incluidas, ejemplo, las bacterias gingivales, que constituyen uno de los mecanismos patógenos importantes en la periodontitis. Las cistatinas también son polipéptidos antimicrobianos que son eficaces contra una variedad de patógenos orales, incluido la Candida albicans, bien, la gingivalis. Se ha demostrado que las cistatinas ejercen efectos antiinflamatorios e inhiben la producción de citocinas proinflamatorias contra dichas bacterias. La lactoferrina es una proteína fijadora de hierro que se forma en las superficies de las mucosas y tiene actividad antimicrobiana contra bacterias, virus y hongos, y se ha demostrado que es eficaz contra una variedad de bacterias, estando presente en todas estas superficies del cuerpo. La lisocima es una enzima que proviene de los epitelios mucosos y posee actividad antimicrobiana contra los gram positivos. Puede estar en la saliva y en el exudado inflamatorio que se encuentra en las encías, que es el líquido crevicular gingival. Todos estos péptidos antimicrobianos, por supuesto, pueden estar sometidos a estas alteraciones. Ahora, existen cambios en los péptidos antimicrobianos por factores de riesgo. Ejemplo, los pacientes diabéticos presentan concentraciones más altas de las defensinas 1 y 3. Bien, los fumadores, por otro lado, mostraron una expresión disminuida de las betadefensinas. Los ancianos se observaron niveles de expresión más bajos de las defensinas tipo 2 y 3. Enfermedades con síndromes genéticos como el síndrome de Papillon-Lefebvre, el Haim-Munk, el Cosman, inhiben concentraciones de la catecolcidina, bien, y estas son más bajas, o sea que hay una relación entre una y otra. Sin embargo, es importante tener presente el papel de los microRNA regulando los péptidos antimicrobianos. Como ustedes pueden observar, los microRNA se encuentran involucrados en prácticamente todos los procesos de regulación de la expresión de la información genética. Ejemplo, la variante del genotipo CC del microRNA 202 desempeña un papel en la regulación de la expresión del gen de la defensina B1 en la saliva, al unirse a su ARN mensajero. Entonces esto demuestra, esto se demuestra por el hecho de que los niños con este genotipo tenían concentraciones más bajas de beta-defensina en la saliva y resultaba una mayor susceptibilidad a sufrir caries dentales. En resumen, en este esquema publicado en esta publicación de Liao y colaboradores en el año 2022, se resume de forma global todos los mecanismos epigenéticos que se han descrito en las enfermedades periodontales, y en cada uno de ellos todos los genes que codifican para citocinas proinflamatorias, bien, para células, para sustancias químicas, enzimas que participan tanto en la respuesta inmunohumoral celular, así como en los mecanismos de inmunidad innata. De manera de que hasta el momento se está reforzando la idea del enfoque complejo y multifactorial que presenta esta enfermedad, porque depende de un conjunto de factores internos como el genoma, el epigenoma, el sistema inmune, el estrés oxidativo, y factores externos como los hábitos tóxicos, el estrés, bien, factores que tienen que ver con el estilo de vida
inadecuado, etc. Vamos a ver algunos elementos importantes de algunas enfermedades asociadas con la periodontitis y algunos factores de riesgo, y ustedes se pueden percatar cómo existen denominadores comunes entre ambos procesos mórbidos. Ejemplo, en la obesidad, que es un estado inflamatorio crónico, bien, están involucradas las adipoquinas, o sea, las citocinas y hormonas derivadas del tejido adiposo. En este contexto inflamatorio se caracteriza por el incremento de las adipoquinas, que son proinflamatorias, bien, ejemplo como la lectina, que es una adipoquina, y la disminución de las antiinflamatorias, como son las adiponectinas. Entonces, entre las adipoquinas proinflamatorias se destaca no solamente la lectina, sino el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, bien, y existe una evidencia contrastada de que las personas obesas presentan niveles aumentados de estas citocinas proinflamatorias. Y esto también se observa en las enfermedades periodontales. De manera que hay un denominador común en estos elementos. Cuando abordamos la diabetes mellitus tipo 2 y la periodontitis, bueno, también, dado que la hipometilación se identificó significativamente en loci de genes proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, la diabetes sistémica puede promover epigenéticamente la inflamación en el tejido gingival fisiológicamente normal y aumentar la susceptibilidad a la periodontitis. Entonces hay un punto en común también, pero también hay un punto en común con la artritis reumatoide, porque la investigación de la relación clínica entre la periodontitis y la enfermedad sistémica se ha llevado a cabo mediante el análisis de la metilación del ADN genómico de la sangre periférica, y sobre todo existe un denominador común en los patrones de metilación de los islotes CpG del gen del factor de necrosis tumoral alfa más elevada en los pacientes con artritis reumatoide, pero también en las enfermedades coronarias también, con hipermetilación de la isla CpG en el loci del gen que codifica para la caderina E, para el 25% de los pacientes con periodontitis crónica, y en los locis del gen COS2 para el 19% de los pacientes con periodontitis crónica. ¿Y qué pasa con la programación? También la enfermedad de Alzheimer, muy vinculada con las enfermedades periodontales, en la que se ha podido estudiar que los patógenos periodontales pueden entrar en los vasos sanguíneos, producir una bacteriemia y llegar hasta el cerebro a través de la circulación sistémica, invadir el sistema nervioso central a través de los nervios craneales como el nervio del trigémino, y la respuesta inmunoinflamatoria de la periodontitis podría contribuir a intensificar la neuroinflamación en la enfermedad de Alzheimer y por tanto su progresión. O sea que siempre las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con las enfermedades periodontales, porque tienen puntos en común en el mecanismo inmunopatológico de estas enfermedades. Y no podríamos terminar esta parte de nuestra conferencia sin mencionar la programación fetal perinatal y su relación con la periodontitis, porque precisamente, como habíamos abordado en la primera conferencia de este curso post-congreso, en la medida en que el feto y el recién nacido en sus primeros años de vida tengan una salud óptima, así será garantizado, por supuesto, su estado de salud en la etapa adulta a partir de la cuarta década de la vida. Por ejemplo, ya se sabe, ya es un hecho consistente que el estrés prenatal, postnatal, psicológico, bien, el estrés en los primeros años de vida se convierten en factores de riesgo para la salud y causan la aparición de enfermedades periodontales en la etapa adulta. La privación materna, que es la separación materna, es un método representativo para evocar el estrés en los primeros años de vida. Esto se estudió en modelos de animales, ejemplo en ratas. Las ratas adultas se privaron de sus progenitores y rápidamente mostraron una pérdida ósea grave en un modelo de
periodontitis. Bien, entonces la expresión del receptor del gen que codifica para del gen que codifica para el receptor de glucocorticoides en el hipocampo de ratas adultas que han experimentado privación materna se incrementó de manera concomitante con una disminución de la metilación del ADN en el sitio CPG del locus del gen del receptor de glucocorticoides. Por lo tanto, queda demostrado, y los invito a realizar investigaciones de corte epidemiológico. No necesariamente tienen que ser a partir de herramientas tecnológicas que demuestren los patrones de metilación y acetilación de las estructuras génicas, sino variables epidemiológicas que hablen a favor de la programación fetal y perinatal y su relación con las periodontitis crónicas. Sobre todo, ejemplo, el crecimiento intrauterino retardado, la prematuridad, el bajo peso al nacer, la excesiva ganancia de peso materna durante la gestación, bien, la macrosomía, el estrés, la práctica de hábitos tóxicos durante la gestación. O sea, un conjunto de variables que pueden hablar a favor de una inadecuada o adecuada programación fetal perinatal y su relación con la periodontitis. Hasta el momento no he visto ningún artículo científico que haga referencia, por lo menos en nuestro país, en Cuba, en relación a esta idea. Precisamente, hemos llegado a un momento de nuestra conferencia crucial para demostrar la importancia que ha tenido el mecanismo de la epigenética, porque no solamente nos permite tener referencias para posibles estrategias de prevención y de promoción de salud, sino también que se ha podido abrir una puerta importante que nos avisora posibles estrategias farmacológicas a través de la modificación de histonas epigenéticas y al mismo tiempo biomarcadores que se pueden usar para el diagnóstico precoz y por lo tanto para la llamada medicina preventiva. Y muchos de estos aspectos se encuentran acá en este artículo muy importante de Andreu Liao y Xun Liu y colaboradores. Es un artículo muy actualizado de este año, donde se habla específicamente de la relevancia de la epigenética en el campo de la odontología, sobre todo en las enfermedades periodontales. Y en este caso estamos hablando de fármacos epigenéticos asociados con las enfermedades periodontales, que todos están en fase de ensayo clínico. O sea, todavía no es un hecho, pero ya existen evidencias en gran medida de que se pueden usar bien para el tratamiento de las enfermedades periodontales. Hasta el momento están en fase 1 experimental con ratones. Ejemplo, ya se ha visto drogas epigenéticas que inhiben a las metiltransferasas, y esto va a traer como consecuencia bien de que éstas no actúen y que los genes se hipometilen en vez de hipermetilarse. Por supuesto, en los genes cuyo patrón de metilación, de hipermetilación, condiciona una respuesta grave en los procesos inflamatorios. Y ahora existen drogas epigenéticas que inhiben a las desacetilasas de histonas, sobre todo tipo 1 y tipo 2, bien, que también tienen un efecto antiinflamatorio, inhibición de la osteoclastogénesis, sobre todo en aquellos genes que tienen que estar activos para evitar el proceso de pérdida ósea en estas enfermedades. Y en relación con esto, ejemplo, existen varias evidencias. Lagos detalla los efectos del tratamiento con inhibidores. Cuando yo digo PAN, es para todas las desacetilasas de histonas. Bien, y estas son para el 3 y para el 6, con reducción significativa de la inflamación. Repito, en animales de experimentación. Está la tricostatina, estudiado por Huyn y sus colaboradores, que llevaron a cabo investigaciones adicionales de compuestos
combinados de inhibidores de las desacetilasas de histonas, tanto de la clase 1 como de la clase 2, aumentando la expresión de los osteoblastos y por lo tanto favoreciendo la formación del hueso. Y ya habíamos hablado de este, que es un PAN inhibidor de las desacetilasas, que es la 1179.4, estudiado por Canley, bien, y colaboradores, que es un inhibidor tanto de las desacetilasas de histonas tipo 1 y tipo 2, que provoca una supresión de los factores de transcripción de los osteoclastos con la consecuente reducción de la pérdida del hueso alveolar. Ningún efecto sobre la inflamación, al menos con la resorción ósea. O sea, son evidencias de epifármacos que en su momento se pueden convertir en tratamientos epigenéticos para tratar de paliar o disminuir la progresión de esta enfermedad. Existen otras drogas, otras epidrogas y enfermedades periodontales importantes. Bien, estudios recientes en el campo de las epidrogas han evaluado inhibidores de moléculas pequeñas conocidas como inhibidores de proteínas de bromodominio y motivos extraterminales, que reversiblemente los bromodominios y provienen la interacción proteína-proteína entre las proteínas y las histonas acetiladas. Bien, y el uso, ejemplo, de apabetalone inhibió el macrófago M1 inducido por la bacteria gingivalis. Ese es por una parte. Pero también se ha podido demostrar el uso de los microRNA como biomarcadores diagnósticos importantes. Bien, ejemplo, la expresión reducida del microRNA 139.5P en pacientes con carcinoma de la lengua y normalización después del tratamiento quirúrgico. Para la enfermedad periodontal hay 5 microRNA asociados a inflamación: el 142, el 146, 155, el 203 y el 223. Ya fueron validados repetidamente. Son consistentes los hallazgos, tanto in vivo como in vitro, por diferentes métodos de validación. Bien, y por lo tanto también se ha podido demostrar el uso de las especies de microRNA salival para el diagnóstico del cáncer oral. El microRNA 31 y 21 se investigaron en pacientes premalignos orales, particularmente mostrando que el 31 es suficiente marcador de trastorno de alto riesgo y transformación maligna. El 27B, el tipo 27B, se sobreexpresó significativamente en la saliva de pacientes con carcinoma oral de células escamosas. De manera, estimados colegas, que la epigenética nos está abriendo puertas para el diagnóstico precoz, para el diagnóstico preventivo, para el diagnóstico predictivo, para el desarrollo de la medicina no solamente preventiva, sino la medicina predictiva, sobre todo para los pacientes con procesos cancerosos y, sobre todas las cosas, en aquellos pacientes con antecedentes familiares de estas alteraciones. Con una simple muestra de la saliva, como ustedes pueden ver acá, por técnica de PCR se puede amplificar su ADN y por técnicas de microarray se puede identificar bien las modificaciones, o sea, la presencia de estos microRNA y su influencia en la aparición, es decir, en sus niveles de expresión disminuido o aumentado y su relación con la aparición de estas enfermedades. A manera de conclusión, la epiodontogenómica es una realidad, demostrado que existen mecanismos epigenéticos que alteran la expresión clínica de la enfermedad a través de modificaciones en enzimas epigenéticas que modifican la expresión de los genes, además de las mutaciones físicas tipo SNP que forman parte de la predisposición genética de padecer estas enfermedades, sin olvidar el papel de los factores ambientales modificando estos mecanismos. Aún en fase experimental nos acercamos a nuevas terapias epigenéticas que avisoran un futuro prometedor en el tratamiento de las enfermedades periodontales. De momento, controlar el ambiente para que los genes de la respuesta inmune, inflamatoria y de defensa no modifiquen sus patrones
de metilación y acetilación. Es una realidad como resultado de los microRNA en saliva a través de una prueba genética llamada microarray permite practicar la medicina preventiva, sobre todo en una etapa precoz de los procesos malignos orales. Y así llegamos al final de esta última conferencia impartida por el doctor Roberto Larduet.